nada de No gardenias. estás de humor para gardenias, ¿verdad? Ni tú tampoco. Yo creo que No. venimos a hablar con la verdad. Y hablar en serio. A Así ver, es. te han señalado. Ayer el periódico Reforma te señala que durante tus gestiones en Sedesol desde 2012 hasta 2015 y en Sedatu de 2015 a la fecha, ha habido desvíos de dinero importante. Hoy se aumenta la cifra a 2.130 millones de pesos. Sí, Pepe, mira, lo primero que quiero decir es que lo que el periódico Reforma ayer señaló es claramente una acusación personal contra Rosario Robles. Detectan un megadesvío a Robles a partir de los análisis que hace de la cuenta pública la Auditoría Superior de la Federación y personalizando en Rosario Robles, que es la parte para mí inadmisible, Pepe. Por eso le pedí al periódico Reforma que si tenía pruebas documentales de que yo había contratado las empresas objeto de su investigación, como Sedesol en su momento, como Sedatu, si había triangulado recursos y tenían pruebas de triangulación de recursos a cuentas bancarias o transacciones financieras o contratos conmigo, con esas empresas, por favor las fueran a presentar a la PGR. Se habla de montos manejados a través de dos bancos, CI Banco con los que Sedesol Monex. y Sedatu no tuvo absoluta ninguna relación. Son 30 y tantos millones en un caso, 20 y tantos en Con otro, los que sirvieron para comprar dólares y mandar ese dinero a 9 países. Y que lo investiguen. Hasta Corea, vamos. Que lo investiguen. Sedatu, ahora conmigo como titular, y Sedesol en su momento conmigo como titular, no tuvo ningún contrato directo con estas empresas. Esto es lo primero que quiero establecer con toda claridad. Segundo, la Auditoría Superior de la Federación, Pepe, hace cada año su análisis de la cuenta pública y establece observaciones. En el caso de Sedatu es esta cantidad. Están que haciendo observaciones de de 104,000 millones de pesos. De muchas dependencias de y de gobiernos dependencias estatales, no solo de Sedatu. Inicia un proceso de solventación de esas observaciones y de que vas disminuyendo montos y aquí está la comprobación y fíjate que te faltó este papel y aquí está el papel o no está el papel. Y en función de eso, la Auditoría Superior de la Federación señala denuncias ante la Procuraduría General de la República o le pide a la Función Pública sanciones administrativas. No trae nada la Auditoría Superior de la Federación Rosario contra ti. Robles, nada. Ya y lo investigaste desde hace unos meses, ¿no? Bueno, déjame decirte una cosa muy importante. El auditor, el que está hoy como encargado de despacho de la Auditoría Superior de la Federación, señaló muy puntualmente, Pepe, que ellos no pueden hacer imputaciones personales, que ellos hablan de hechos y de dependencias, que ellos hablan de situaciones que detectan que no son regulares desde el punto de vista de un funcionamiento y que requieren una solventación y una aclaración, pero que ellos no pueden establecer culpabilidades. Esto es algo bien importante, porque aquí lo que yo hoy defendí y que estoy defendiendo es mi nombre, mi reputación y mi honra. ¿Qué te quiero decir que dije hoy, Pepe? Porque creo que es muy importante y porque tú me conoces, Pepe. Hombre, lo que dije es: soy la primera en pedir que esto se investigue a fondo. Desde agosto le pedí a la Función Pública y a la Secretaría de Hacienda, a su unidad de análisis de investigación e inteligencia financiera, que me investigaran en situación financiera y en evolución patrimonial. Porque ¿sabes qué, Pepe? Yo no tengo nada que ocultar. Y aquí están los oficios dirigidos tanto a Arely Gómez como, y en ese momento todavía a Pepe Mid, al entonces secretario de Hacienda, de que se realizara esa investigación. Hoy le pido a la Comisión Nacional Bancaria, Pepe, que haga a un lado el secreto bancario y que investigue cualquier situación y transacción financiera que tenga que ver con mi nombre. Yo no tengo nada que ocultar. A mí, Pepe, no me vas a encontrar una casa en Miami, ni una casa en San Diego, ni que me fue a vivir 10 años a Canadá, rodeada de lujos, Pepe, tú me conoces. Yo tenía que venir aquí contigo a trabajar cada semana porque tenía una hija que mantener cuando no estuve en la administración pública. Entonces, a mí que me investiguen y que se investigue todo y cada una de las observaciones que ha realizado la Auditoría Superior. Soy absolutamente partidaria de todo ese proceso de investigación. Hoy dijo José Antonio Meade, el candidato presidencial del PRI,
entre otros partidos, que todos los involucrados en los desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación tienen que rendir cuentas y asumir las consecuencias de sus actos. Absolutamente. ¿Estás de acuerdo? Completamente de acuerdo con Pepe Mit. Te voy a decir por qué. En primer lugar, primero se tiene que acreditar que son desvíos. La auditoría está señalando observaciones al manejo del gasto público, y yo te puedo decir que en el caso, por ejemplo, de la Sedesol, pues de repente pues teníamos que abatir el hambre de 10 millones de mexicanos, y bueno, pues había que tomar medidas y hacer acciones, y eso se tiene que documentar. O en el caso de la SEDATU, que es una secretaría de nueva creación sobre una pequeñez que era la reforma agraria, pues tienes que tomar decisiones para poder cumplir las tareas que tienes. Entonces, primero se tiene que acreditar que hubo un desvío. Segundo, ¿quién realizó ese desvío? Y por eso, como dice la auditoría, cuando nosotros no tenemos certeza, presentamos ante la Procuraduría denuncias, y esas denuncias la Procuraduría las tiene que resolver conforme a derecho. Y en esas denuncias que ha presentado la Auditoría Superior, cuando yo fui titular de Sedesol y ahora de Sedatu, en ninguna, Pepe, estoy mencionada. Entonces, lo que no permito, lo que no me parece correcto, es que se personalice, que se diga Rosario Robles tiene un megadesvío a su favor de 1,300 millones de pesos. No, lo que sí estoy de acuerdo es que la Auditoría Superior de la Federación detecta estas situaciones y en consecuencia hay que investigarlas. Soy la primera en pedir. ¿Vas a proceder contra el periódico? No, por yo este lo que pedí personal. Lo que pedí fue, conforme a la ley, el derecho de réplica, que creo que como ciudadanos tenemos, son dos principios bien importantes, Pepe: el de la libertad de expresión, que defiendo porque además ha sido una lucha de toda mi vida y he estado en esta trinchera, sí, claro. Pero también el derecho a la honra y a la reputación, y el principio de presunción de inocencia, son principios también constitucionales. Entonces, yo lo único que pedí al periódico Reforma, 1, que lleve sus pruebas, que no llevó, y 2, que me dé el derecho de réplica en las mismas condiciones como hizo esta nota que presentó el día de ayer. Hasta hoy no se ha cumplido con este derecho de réplica, conforme marca la ley. En la primera plana hoy sale una nota ya mucho más pequeña, junto al encabezado que dice: suma 6,879 millones de pesos en megadesvío. Detalla triangulación de recursos entre 2012 y 2016. Pero que obviamente no habla solamente de la Sedatu, ahí está hablando de todas las dependencias que Pepe... Sedesol, Sedatu, Zagarpa, ISSSTE, Diconsa, CFE. Como dependencias. Ya no como Rosario Robles y Juan Pérez. Sí. Fíjate la diferencia entre una nota que está personalizada contra Rosario Robles y otra nota que habla de manejo de instituciones y que además tiene sus tramos de control y de responsabilidad. Si hay desvíos, tenemos que ver quién fue Juan o Pedro que hizo ese desvío y que se actúe, Pepe. Y como dije hoy, incluida yo, si yo de esas investigaciones resulto responsable, que se aplique la ley. Sobre la estafa maestra, ¿te acuerdas que se involucró? Es lo mismo. Donde se hablaba de dinero desviado del gobierno federal hacia campañas políticas. No. Prácticamente. No, la estafa maestra lo que dice que se triangularon recursos. A través de universidades, por ejemplo. De universidades se subcontrataban empresas. Entonces, ¿qué te quiero decir sobre esto? Que es bien importante. Primero, y el auditor, hoy el encargado del despacho, reconoció ayer que es legal, pero que considera que es un riesgo. Y entonces que la Cámara de Diputados lo cambie, Pepe. Pero hoy hay un artículo primero en la Ley de Adquisiciones que te faculta a contratar entes públicos para determinados servicios y prestaciones. Entonces, Sedesol, Sedatu contrata para ciertos entregables. Sedesol y Sedatu tienen que comprobar que esos entregables les llegaron a las manos. ¿Cómo realizó sus procedimientos la universidad o esa entidad pública? Es procedimiento de esa universidad y de esa entidad pública.
si cumplió sus requisitos internos, si hizo licitación, si fueron empresas fantasmas, si no lo fueron. Todo eso es motivo de investigación de la auditoría, pero no tiene que ver con la institución Rosario que Robles, contrató. Hablando de entregables, ayer nos decía María Amparo Casar que se hizo toda la tarea de revisar. Sí, muy bien. Además, lo de la Auditoría Superior nos decía, hemos detectado que en la misma fecha en que se hace el acuerdo, se entrega todo lo que estaba procesado, es decir, todo ya estaba procesado de antemano, nada más faltaba la firma y en ese momento es muy difícil, se proveyó lo que hacía falta, lo que se requería. No creo, porque... Sospechosa trampa. No, yo creo que eso hay que documentarlo. Y yo además, insisto, sería la primera, han pasado 5 años, desde 2013, 2014, que no se ha documentado nada de eso, pero al final de cuentas soy la primera interesada en que esto se establezca, pero no se ha demostrado ninguna triangulación. Y esto es lo importante, Pepe, es decir, si se contrató a estas universidades, la ley te lo faculta, es legal, no se está incurriendo en un procedimiento indebido, y lo que hacen las universidades son autónomas y tienen sus procedimientos internos. Si incurrieron en algo indebido, tienen que ser sancionadas. Y te quiero decir algo bien importante, Pepe, pero finalmente no es el tema, pero lo que ayer menciona el periódico Reforma, las 3 auditorías que menciona el periódico Reforma, son 3 auditorías, aquí las tengo, que no fueron realizados a Sedesol ni a Sedatu. No fue la Sedesol ni la Sedatu el ente auditado, a partir de la cual Reforma dice que se detectó el megadesvío a Rosario Robles. Pues no. Es decir, a partir ni siquiera de instituciones en las que yo estuve al frente. Todo esto, ¿qué me lleva a mí a decir, Pepe? Más allá de titulares, que se investigue. Y que me investiguen todo. ¿Por qué? Yo sigo viviendo en la misma casa. Tengo mi misma casa de Coyoacán, Pepe. Todo el mundo sabe dónde vivo. Todo el mundo, a mí nadie, absolutamente nadie, hoy puede salirme a decir que yo tengo un rancho, que yo vivo me fui al Canadá magníficamente y regresé a ser candidata de nada, ¿no? Cuando yo no estuve en la administración pública, yo trabajé para poder mantener a mi hija, y a ti te consta, Pepe. Sí. Así es que no tengo en ese sentido ningún problema. Lo que sí no se vale es personalizar. Cuando la propia Auditoría Superior de la Federación dice, nosotros no podemos culpar. Esa es tarea de otra autoridad y dejemos que la PGR haga su trabajo, Pepe. Yo le he insistido a la PGR que las denuncias que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación, por favor, ya las resuelva. No es la primera vez que se van contra ti a la yugular. ¿De quién sospechas, Rosario Robles? Pues mira, no sospecho de nadie en particular, Pepe. Yo creo que son los tiempos, son tiempos electorales. ¿Revueltos? Muy revueltos, que pues hay dimes y diretes, que yo soy una personalidad política que está ahí en el gabinete, que además no soy del partido del presidente Peña, soy alguien ciudadana que está ahí. Habrá, pues a lo mejor, enemigos en todos lados o amigos en todos lados. ¿Por qué no buscaste una plurinominal para buscar el fuero y protegerte? En caso de que alguien te quiera atacar, como lo han hecho en esta ocasión nuevamente. Bueno, las plurinominales no se han decidido, pero yo lo que te quiero decir, Pepe, es que no me quita el sueño. Yo quiero que se me investigue, con fuero o sin fuero. Quiero que se me investigue. Por favor, le pido a la Comisión Nacional Bancaria que dé a conocer mis cuentas. Nada más tengo una. Digo, para acabar pronto. Que la dé a conocer. Que investigue si yo tengo alguna transacción en el extranjero, en Corea, en Pakistán y demás, como menciona el periódico Reforma. Estados Unidos, estos países. ¿No? O sea, perdón, por favor, que se haga. Te lo juro que yo, lo único que quiero, ¿sabes qué, Pepe? Yo ya viví esta persecución del mismo periódico y no demostraron nada. ¿Hace cuántos años, Rosario? Bueno, en el 2001. Cuando 2002, dejaste de ser jefa de gobierno. Uh-huh. Y cuando un gobierno, López Obrador. Cuando un gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, te quería meter a la cárcel, López Obrador. Me quería meter a la cárcel y armó todos estos titulares en contra mía y nunca encontraron nada, Pepe. Buscaron hasta, como yo dije, por debajo de las piedras de la tumba de mi padre, porque en el oficio que ellos pidieron ante la Comisión Bancaria en aquel momento de investigación sobre cuentas mías, de mis familiares, incluyeron el nombre de mi padre, que tenía años de muerto, Pepe. Entonces yo no tengo, ya lo viví.
Ya viví este escarnio, ya viví esta persecución y por eso estoy aquí con mucha fuerza diciendo, investíguese, investiguen a mi hija, investiguen a mis hermanos, que vean dónde vive mi familia, Pepe. Viven en las mismas casas de cuando yo era jefa de gobierno, de cuando dejé de ser jefa de gobierno, cuando fui secretaria de Desarrollo Social, cuando fui secretaria de SEDATU. Tengo esa tranquilidad de que mi familia, lo poco que tienen es producto de su trabajo, porque eso es lo que nos enseñaron nuestros papás. Pues te agradezco mucho, Rosario, el haber estado con nosotros en esta que Pepe, es tu casa, tu espacio, pero también hay preguntas. No, y además yo te agradezco con toda libertad las hemos hecho. Y siempre, Pepe, yo de veras te agradezco enormemente y de veras cuentas conmigo siempre para aclarar todo lo que se ha relacionado con mi actuación. ¿Por qué? Porque, Pepe, yo he creado políticas públicas con el presidente Peña, he innovado, he generado programas, los últimos meses he vivido a favor de la reconstrucción y de que 60,000 familias recuperen sus casas. Yo no voy a permitir que ese trabajo se manche, Pepe. No voy a permitirlo. Y si alguien abusó de la confianza mía en Sedesol y en SEDATU, que pague. Que vaya a la cárcel. Que pague, pero que sea con nombre y apellido y que se pruebe. Eso es lo único que pido.